Entonces arrancamos con el tema de hoy. Si recuerdan, en el encuentro pasado explicamos qué entendemos cuando yo digo una lectura psicológica de la Torá y qué diferencia cuando digo una lectura psicoanalítica de la Torá. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? No. Pero yo, escuchando la grabación y revisando lo que transmitimos, observo. Ahí Alisa quería preguntar algo. Perfecto, Alisa. Quiero agregar un poco en función de la clase anterior. Viste donde el tema de la palabra y todo lo que comentaste de Lacan, si hay algo en el mensaje que también tiene que ver con esa interlocución, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando le plantea lo de la Hatzotzrot? Es decir, es como si el interlocutor, ¿no?, en ese mensaje también tiene un peso, es la pregunta, ¿no? En el sentido de ese mensaje, ¿no es cierto?, ¿cómo va hacia el interlocutor a partir de esa palabra? ¿No? De que es Hatzotzrot o es otro tema. ¿Se entiende la pregunta? La entiendo, yo creo que la entendí y se relaciona mucho con la pregunta que hizo Cintia al final del encuentro anterior, que no recuerdo si quedó grabado o no, en donde ella pregunta, cuando se lee algo en remes o que vemos nosotros en remes, como dice Rashi, ¿es un remes que viene desde el paciente, desde el que habla, o es una insinuación, o es una interpretación insinuante del analista? Tiene que ver una cosa con la otra. Digamos, yo creo que apuntan ambas al mismo tema. Mi idea es retomarlo eso después, así que vamos a darlo. ¿Alguna otra duda, pregunta de este tema de la interpretación psicológica y la lectura psicológica y la lectura psicoanalítica? Bueno, entonces retomo lo que yo pensé. Entonces, les decía que escuchando la grabación y revisando lo que transmitimos, observé que yo, tan atenta a no transformar esto en un curso de psicoanálisis, porque no es la idea, me doy cuenta que dejé de explicar conceptos importantes del método de lectura del psicoanálisis. Y me doy cuenta que son imprescindibles para encontrar una lectura psicológica, psicoanalítica de Rashi a la Torá. Por eso esos conceptos decidí que profundizar en ellos. Además, vuelvo a decirles que por eso tanto les insisto en que me interrumpan cuando algo no queda realmente claro. Cuando algo no queda claro es porque yo no me expliqué bien. Y ustedes, los que me conocen, saben, no es una falsa modestia, no es que yo soy modesta, pero es así. Cuando el otro no entiende es porque uno no se explicó bien. Y acá la que tengo que explicarme bien soy yo. Por eso les insisto en que me interrumpan. Bueno, alguien me preguntó, fuera de acá del grupo, pero comentando sobre estos encuentros, alguien me preguntó, ¿para qué sirve este recorrido del psicoanálisis al estudio de la Torá siguiendo a Rashi? Y a pesar que parece una pregunta provocativa, me parece una excelente pregunta. Y entonces yo quiero partir de ahí, ¿para qué sirve? Y para eso retomo lo que planteamos en el encuentro anterior, ¿se acuerdan? Ameujar masbir et amugdam, que lo posterior explica lo anterior. Es decir, bueno, en términos a veces psicoanalíticos, Lacan lo llama aprecup, pero creo que la expresión ameujar
Masvir et Mukdam, en este tema es más claro. ¿Y a qué me refiero? Que el descubrimiento de Freud de comienzos del siglo XX, esencialmente en el año 1900, cuando él publica La interpretación de dos sueños, que es ahí donde Freud descubre el método para acceder al inconsciente. ¿Y cómo lo descubre? A través del relato del sueño. A ese método él lo llama psicoanálisis. Es el relato del sueño, no es lo que soñó, porque nadie sabe, ningún analista puede saber lo que él soñó. Pero lo importante que descubre Freud es el relato del sueño. De ahí es tan esencial el decir, cómo lo dice. Bueno, de ahí aparece, ¿por qué de ahí se instaura el método del psicoanálisis? Porque ahí se instaura toda la dirección para disminuir el padecimiento subjetivo del paciente. Partiendo, pero además deteniéndose específicamente en el decir del que está para ser interpretado, por no decir tanto paciente. ¿Se entendió? Y ahí yo encuentro también el punto de coincidencia, de contacto con la Parshanut. Rashi en particular y la interpretación rabínica en general, poco se detienen en los episodios que cuenta la Torá. Porque los dan por hechos ocurridos. La Parshanut no cuestiona los hechos, los dan por hechos ocurridos. ¿Y qué es la interpretación? Analizan el decir de la Torá, como dijimos, el decir del relato del sueño. Al igual que Freud, bueno, hablan del contenido del relato y las formas lingüísticas de qué manera se dice lo que se dice. Freud lo llama contenido manifiesto y contenido latente. En la literatura rabínica hablamos de Katuv o incluso la Mikra que es el texto, pero además Mikra es leer, la Mikra y la Parshanut, y después que nosotros también vamos a ver, la lingüística lo llama, y Lacan toma de la lingüística los términos de enunciado, que es el contenido, y la enunciación. Entonces, contenido manifiesto y contenido latente, la Mikra y la Parshanut, enunciado y enunciación, en distintas áreas de conocimiento son conceptos similares. Digo similares porque, bueno, cada ciencia, cada conocimiento tiene su especificidad. ¿Se entendió? Sí. Entonces, nosotros que venimos estudiando no pocos rashis, porque tiene que ver, yo hablo de Freud, hablo de la lingüística, hablo de Lacan, pero nuestro tema es Rashi. Entonces, nosotros que venimos estudiando no pocos rashis, a lo largo de estos encuentros, vimos que Rashi interpreta el enunciado, el sentido del contenido, porque si no, no se puede hablar sin entender el contenido, pero siempre sin descuidar la enunciación. Se detiene con frecuencia en la enunciación, ¿no? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo se lee? ¿Acuerdan esto conmigo? Aparte de entenderlo, acuerdan esto conmigo por los rashis que vinimos leyendo. Entonces, siguiendo con estos principios de que Ameujar, Masvir et Mukdam, vamos a empezar por Lacan, que en este recorrido es lo más posterior, lo posterior explica lo anterior, Lacan es lo más posterior, porque recuerdo, Rashi es el siglo XI. Freud dijimos en 1900 y Lacan
lo que vamos a tomar es un texto de Lacan de 1964 que es sobre ya el escrito de Freud. Entonces vamos a arrancar por Lacan. Hice el máximo esmero en no entrar en psicoanálisis, sino solo al servicio de poder explicar esto de una lectura psicoanalítica. Entonces, estamos en estos tres autores, en realidad especialmente en Lacan, Freud y Rashi, para entender que cómo se interpreta lo que dijimos que los tres están detenidos en el decir, no en el contenido, que por supuesto los contenidos son totalmente diferentes. El contenido de la Torah nada tiene que ver con el padecimiento de un paciente. Entonces, sino en el decir, en cómo. Lacan, yo esto voy a tratar de explicarlo lo más sencillo y que se entienda lo más posible. Les vuelvo a decir que puede ser que esto muchas cosas no se entiendan porque Lacan tiene una cabeza diferente. También el Midrash tiene una cabeza diferente, pero nosotros estamos más familiarizados. Bueno, cuando Lacan describe el lenguaje, cuando Lacan describe el psiquismo, una de las cosas que él dice, lo nombramos un poco el encuentro pasado, es que el lenguaje nos preexiste. El lenguaje existe antes que los humanos. Es un tema difícil no es una captación, no es un razonamiento intuitivo. Intuitivamente, nosotros pensamos que los humanos inventamos las palabras y así hablamos y así nos entendemos. Lo que postula Lacan es que el lenguaje preexiste no solamente a cada sujeto, a cada uno, porque eso es más evidente. Cuando alguien nace, empieza a hablar, es hablado por los otros y entonces ahí incorpora el hablar. Por eso, pero Lacan dice que incluso preexiste a lo humano. Y como ustedes saben que a mí no me gusta decir Lacan dice, Freud dice, o el Rashi dice, o el Talmud dice, sino en lo posible ver algún texto, incluso con el Rambam hicimos eso, elegí un párrafo pequeño de Lacan en donde creo que se entiende claramente, bastante claro, esta idea de que el lenguaje preexiste, porque ustedes no tienen por qué creerme que a mí, que Lacan piensa eso. Y entonces fíjense lo que dice Lacan, tomé un párrafo del Seminario 11 de 1964, y dice Lacan, antes de toda experiencia, es decir, antes que pasen cosas, antes de toda deducción individual, digamos, antes de que algún pensamiento deduzca individualmente, aún antes de establecer relaciones propiamente humanas, ya se determinan ciertas relaciones que son las relaciones lingüísticas. Las relaciones lingüísticas significantes es el lenguaje. Esas relaciones organizan de manera inaugural, es decir, es lo primero que organiza las relaciones humanas. ¿Se entendió? Es decir, los significantes, es decir, el lenguaje inaugura la organización de las relaciones entre los humanos. El lenguaje es previo a cualquier humano. Si se entiende lo que dice Lacan, vuelvo a decirles que no es un pensamiento intuitivo. Esta teoría ¿se entendió? ¿Pero por qué? Porque está determinado por el lenguaje que se habla donde uno nace. ¿Cómo sería eso concretamente? Bueno, por eso no es intuitivo. Vos me decís concretamente, no. vos me decís, vos planteás concretamente, justamente, porque no es un pensamiento, no es una deducción intuitiva. Intuitivamente pensamos,
uno habla de acuerdo al lugar que viene y, bueno, y no nos preocupamos mucho cómo se generó el lenguaje. Y está bien, porque no es nuestro tema. Pero la tesis, la teoría de Lacan, es que los significantes, el lenguaje preexiste, digamos, más aún. Nosotros vemos algo porque tenemos una palabra para nombrarla. Parecería intuitivamente que es al revés. Cuando tenemos una botella, inventamos la palabra botella. Lo que Lacan postura, independientemente, digamos, si, digamos, los lingüistas o los psicoanalistas están de acuerdo. Lo que quiero mostrarles, porque no es un estudio de Lacan acá, lo que quiero mostrarles está como Meujar, Masvir, Etamukdam, como lo posterior, es decir, la teoría de Lacan da cuenta de algunos conceptos que vamos a ver en Freud y que esto tiene que ver con los modos de interpretar del Rashi. ¿Se entendió toda esta línea? Ok. Yo decía que esta teoría que no es, digamos, sí, Alisa. Quiero preguntarte algo, porque cuando vos decís, cuando uno ve, entonces le pone nombre, también... Perdón, Elisa, si me expliqué mal. Perdón, no es así la teoría de Lacan. Uno tiende a pensar, pero la teoría de Lacan es al revés. Vemos la botella porque tenemos incorporado el significante botella. Por eso, pero si lo tenemos ya incorporado, a ver, es porque ya lo conocemos. ¿Por qué entonces dice que precede? Porque a mí me da la sensación que si ya lo tengo es porque antes estuvo. Exacto, por eso vos decís me da la sensación. Claro. Por eso te digo que es una teoría no intuitiva. No intuitiva. Pero podría darse al revés, que uno ve algo y es novedoso y lo ve, y ahí le pone el nombre. Ese es el sentido común, Patricia, perdón, espera que quiero terminar lo que dice Yoshi. Ese es el sentido común, claro. Por eso te digo que la teoría del significante del lenguaje de Lacan es al revés del sentido común. Que sí, las cosas tienen nombre y por eso las veo, no entiendo lo que dice. Ahora lo abrimos. Sí, Patricia, ¿qué querías decir? Estás muteada. No, me quería desmutear y no podía. Digo que a lo mejor ayuda, es una cosa chiquitita, ayuda a diferenciar la lengua del lenguaje. El lenguaje es una estructura, que es lo que vos estás explicando, y la confusión es pensarla como la lengua que todos hablamos. Claro, sí, claro, está bien, ok, Najón, si se entendió lo que dijo Patricia, lo que explica Patricia, es decir, lo que preexiste es esa estructura de las leyes. Cuando hablamos de estructura, hablamos de leyes que se van combinando del lenguaje. Y después cada lengua tendrá sus palabras. Entonces, sí. No, que se tienen que combinar también aspectos neurológicos también para poder dar cuenta del lenguaje. Bueno, funciones, digamos, funciones ejecutivas. Ese es más tu métier, Najón, ese es más tu métier porque Esther les cuento que es psicopedagoga y entonces trabaja esencialmente, tal cual. Esta es un área que yo no conozco, menos domino y por eso no la toco, pero es muy interesante tu aporte. Es decir que, y es muy interesante justamente como comentario acá, porque porque ningún conocimiento da cuenta de toda la realidad. Exacto. Exactamente. Es decir, una cosa es un enfoque psicopedagógico
donde tiene que tener en cuenta lo neurológico, otra cosa es un enfoque neurológico específicamente, y acá estamos hablando sobre el aspecto psíquico, ¿no es cierto? Y Sí. que da cuenta del decir que, bueno, ya en Rashi no tiene que ver con lo psíquico, por eso yo hago la diferencia cuando hablo de lectura psicoanalítica, no tiene que ver con contenidos psicológicos, aunque parezcan palabras similares. Si esto más o menos queda encarado, les decía yo, un toque de, digamos, de color. Yo le decía que es una teoría completamente, digamos, no intuitiva, pero a mí se me hace asociada al, acá lo tenía escrito, por eso lo quiero leer, y desde que se me hace coincidente asociarla con esta transmisión rabínica que figura en principios del texto de la Torá. Por eso les mandé el primer rashi, el primer pasuk y el primer rashi de la Torá, y uno de los primeros rashis de la Torá. La Torá empieza diciendo: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y Dios creó, en el principio de la creación fue los cielos y la tierra. Fíjense que ahí Rashi, en la página 3 que les mandó Yoshi, fíjense, el Rashi dice: Bereishit bara, Dios creó. Pero ¿qué dice Rashi? Eina mikra ze omer ela darshuni. ¿Qué dice Rashi? Esta mikra, este texto grita, Omer dice de ser interpretado con un drash, darshuni, con un drash. Con un drash quiere decir, entiendo yo en este contexto, desde su decir, no simplemente del contenido que creó Dios en cómo fue la creación en contenido, sino que clama Omer que quiere ser interpretado. ¿Y cuál es esa interpretación? Rashi dice que Moshe Darshu Raboteinu Zichronam Lebraja. Esta interpretación no es mía, sino que remite con siglos anteriores al Midrash, que es Hazal, Raboteinu Zichronam Lebraja. ¿Y qué es? Aquí venía esta nota. Bishvil Atorá Shenikret Reishit Darko. Dice Rashi, cuando la Torah dice Bereishit bara Elohim et hashamayim et haaretz, lee el Midrash Bereishit. Ante todo pone un escaneo, una separación en dos palabras, dos vocablos, es Bereishit, con Reishit. ¿Y ese Reishit qué es? Reishit dice, lo asocia a la Torá Nikret Reishit Darko. Cuando la Torá, en realidad, cuando en el libro de Mishle, que es Proverbios, el autor habla del principio del mundo y lo dice Reishit Darko, la interpretación es que ahí hace alusión a la Torá, dice Rashi Bereishit, con la Torá, por la Torá se crea el mundo. Parecería como que la Torá preexiste al mundo, a esta creación. Que la Torá preexista al mundo se me hace a mí, esta asociación es mía, a la concepción de Lacan cuando dice que el lenguaje preexiste a lo humano. Como que algo de lo no físico preexiste para dar
para dar significación, no consiste, para dar significación a esto físico. Esto es una nota de color. ¿Se entendió la relación que yo hago entre este Rashi y lo que estamos viendo de la concepción de Lacan? Entonces, sí. Bueno, además de este Rashi también vemos cómo el Midrash pliega dos textos de tiempos tan diferentes, ¿no? La Torá, con la Torá en la época, y como cuando habla de la creación, en varios siglos después, cuando se escribe el libro de Mishlei, que según parece, según la tradición, lo escribió Shlomo Amelech. Muy bien. Entonces, volvamos a Lacan, ¿no? Cuando Lacan sostiene que cada sujeto nace, hace su entrada al lenguaje, que lo preexiste, es lo que decía antes Patricia, son las leyes que rigen el lenguaje que lo estructuran. Es decir, ¿para qué sirve esto? Para nosotros lo que recibimos para ver la importancia de la Torá, pero para Lacan, ¿para qué le sirve esto? Que son las mismas leyes del lenguaje que estructuran el inconsciente. Entonces, de ahí una frase que alguna vez por ahí la escucharon, que dice Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, como las leyes del lenguaje. Primero el lenguaje y después la humanidad. Muy bien. Pero cuando hablamos de las leyes del lenguaje, ¿cuáles son esas leyes del lenguaje que Lacan observa que estructuran al inconsciente? Son las leyes de metáfora y metonimia. Vamos a explicar cada uno de esos qué significa y vamos a explicar qué relación tiene con la Amugdam, es decir, con Freud y con Rashi. Y vamos a ver. La metáfora y la metonimia son dos conceptos, incluso dos maneras de entender de la lingüística. Porque la lingüística, algo nombramos la vez pasada cuando hablamos, que dijimos que es una ciencia creada por Saussure, después Roman Jacobson, también un autor muy importante, en donde estudian las leyes del lenguaje y ahí hablan de metáfora y de metonimia. Lacan se sirve de esto para explicar las leyes que estructuran al inconsciente. Y ojalá que pueda yo transmitirles lo que yo tengo en la cabeza. Bueno, entonces, les decía que Lacan se sirve de la lingüística para ahora. Y él toma la metonimia y la metáfora, que yo todavía no expliqué lo que es, para relacionarlas, mejor dicho, hasta hacer coincidir con los conceptos freudianos que encuentra Freud en la interpretación de los sueños, cómo interpretar el relato del paciente. Ahora voy a explicarlo mejor. En realidad yo entonces lo digo así. Lacan se sirve de la lingüística para reformular el descubrimiento de Freud en la interpretación de los sueños. ¿Qué descubre Freud en la interpretación de los sueños en 1900? Ya dijimos que del relato del paciente se puede acceder al inconsciente, pero además él descubre que el relato del paciente funciona por los mecanismos de condensación y desplazamiento.
Es decir, que simplemente el paciente cuente el sueño, eso no hay un acceso al inconsciente, sino aplicando estos mecanismos de condensación y desplazamiento. Voy a explicar qué es cada uno. ¿Qué quiere decir la condensación? En un vocablo del relato, cuando se condensa más de un elemento, dos o más elementos se condensa, a ese proceso se llama condensación. Por ejemplo, en el relato del sueño, cuando uno habla de que soñó con fulano y resulta que en esta descripción de este fulano incluye características de otro elemento, sea de un elemento de otra persona o no, a ese proceso que se sintetiza y que el paciente o el que lo cuenta lo relata en un solo elemento, en un solo vocablo, eso es lo que se llama el proceso, lo que llamó Freud la condensación en el hablar. Entonces, teniendo en cuenta que un vocablo puede condensar más de un elemento, como vimos nosotros, recién, Bereshit condensa Reishit y Bereshit, el principio. Eso lo observó Freud como proceso de condensación en el relato del sueño, nada más. Y de ahí en el modo de funcionamiento del inconsciente. Y el otro proceso que descubre Freud es el proceso, dijimos, de desplazamiento. ¿Qué significa? Que en el relato del sueño, digo relato del sueño porque estamos en Freud, un elemento se desplaza, tiene el movimiento a otro elemento. Y aquí quiero traer un ejemplo de nuestra Torá. Cuando Paró sueña, Yosef, que es el interpretador del sueño de Paró, él interpreta que en el sueño de Paró está desplazado los 7 años de bonanza y los 7 años de hambruna. ¿En qué están desplazados? En las 7 vacas y en las 7 espigas. Cuando Paró sueña con las 7 vacas, no lo recuerdo porque todos lo conocemos, gordas y flacas, y cuando sueña con las 7 espigas, y ahí Yosef le dice, los dos es un solo sueño. ¿Qué podría leer Freud si sería menos antitorá? ¿Qué podría leer Freud o qué leo yo en la interpretación de Yosef? Que Yosef entiende ese desplazamiento, que los 7 años de bonanza y 7 años de hambruna están desplazados en el sueño en 7 vacas y en 7 espigas. ¿Se entiende? Lo que retoma Lacan de Freud en estos mecanismos de descondensación y desplazamiento y los introduce como leyes del lenguaje, en donde él descubre que no es solamente el relato del sueño, funciona así el decir, sino que el lenguaje que nos preexiste, así funciona el lenguaje en los humanos. Y es lo que la lingüística llama metáfora y metonimia. Es decir, Lacan toma de la lingüística la metáfora y la metonimia y lo homologa al proceso de condensación y desplazamiento de la teoría freudiana, en donde para Freud estaba limitado al relato del sueño, y para la lingüística, para todo el decir. Lacan junta estas dos cosas.
y ese es Harí, en donde yo le agrego juntarlo, y ese es Harí será mi mérito, a juntarlo a la teoría, a la interpretación que encuentro de Rashi, pero ya lo vamos a ver. Bueno. ¿Se entendió la metáfora, la metonimia, la condensación? Porque no son conceptos fáciles. Por ejemplo, les decía yo que en Bereshit está condensado tanto Bereshit como Bereshit, Bereshit como Bereshit. Las dos ideas están condensadas en el vocablo Bereshit. Pero también se me ocurre, les quiero traer cómo en la interpretación nuestra incluye el proceso de desplazamiento o de metonimia que homologa Lacan. Yo les dije antes, por ejemplo, que nosotros vimos ya varios rashis. En realidad, varios rashis no vimos ni un rashi. En realidad, varios rashis, hasta nos cuesta entender lo que dije, varios rashis como que aparecían varias personas rashi. En realidad lo que yo dije y todas entendimos, por eso es tan importante, tan interesante esto que es el modo de hablar, todas entendimos que incursionamos en varias explicaciones de Rashi a la Torá, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que significa el proceso de metonimia, que el lenguaje desplaza todo, así funciona el lenguaje. Entonces, resumiendo, las leyes del lenguaje, metáfora y metonimia, las homologa Lacan a las leyes del funcionamiento del consciente que descubre Freud, la condensación y el desplazamiento. Ahora nos toca lo mukdam de nosotros, que es la interpretación de Rashi. Esta interpretación de Rashi, ¿por qué leyes están sostenidas? Por las leyes que nombró la otra vez Cintia y que no le dimos bastante interés porque no estábamos todavía en tema, que es Amidot Shetorah Nidreshet Baem. Las Midot Shetorah Nidreshet Baem. ¿Se acuerda que nosotros en un momento algo las vimos todas, pero digamos las enunciamos, pero no indagamos en ellas? Pero tienen una lógica que a medida que vamos a ir viendo en algunos rashis, en donde aparece esa, ¿de acuerdo a qué puede la Torá, puede el Rashi o el Midrash interpretar con esas leyes? Si ellos todavía no tienen el conocimiento, como nosotros tenemos la metonimia y la condensación que nos ilustra la lingüística y retoma Lacan, ni siquiera la condensación y el desplazamiento de la lectura de Freud. Hazal dicen, es muy interesante, por lo menos como yo lo entiendo, Hazal dice que las midot shetorah nidreshet baem alajá le Moshe Misinai. Esto como que fue entregado a Moshe desde la misma entrega de la Torá. Es decir, es muy, digamos, cada uno lo puede entender según su imaginación, porque el Hazal dice, alajá le Moshe Misinai. Es decir, que lo que Hazal dan cuenta, a mi entender, es que no es una creación humana, es decir, que preexiste al lenguaje, es decir, que da cuenta de cómo se estructura la lectura de la Torá. La lectura, cuando hablo lectura e interpretación. Esta expresión, así yo lo entiendo, alajá le Moshe Misinai, es un modo entregado extramundano, Misinai. ¿Se entendió? Nina,
Sí, se puede incluir entonces también el decir oral, la Torá Shebe'al-Peh, pero ¿no es cierto? En totalmente. ese Preexistente, claro, totalmente. Claro. Totalmente, porque es el modo de funcionamiento del lenguaje, de la estructura Claro. del lenguaje, claro, totalmente. Pero es el decir de los 7 días de la creación, digamos. Quiero, antes de tomar un... Espera, estás muteada, Sí, Yoshi. sí. Sí, perdón. A Yoshi quería hablar. Digo Dale. que tiene Sí. que ver con el decir de hágase la luz y la luz se hizo y se van haciendo las cosas con la palabra preexistente, o estoy diciendo cualquier cosa. O sea, el lenguaje precede a la... con el lenguaje se hace la creación de alguna manera. En ese sentido, ¿me está diciendo? Puede ser un modo de lectura siguiendo esta línea que el decir, el lenguaje crea la naturaleza, crea lo material, crea la naturaleza. Y cuando en la Torá está descrita la creación a partir de un decir, es posible, no, es una interpretación posible de que es un modo de ya incluir que el decir hace a la cosa. Crea, claro. Crea, que el decir crea, pero ojo, no estamos en una cuestión mágica. No es, ojo, no, digamos, no se trata de un extremo de pensar que yo voy a decir agua, 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 agua y va a aparecer el agua. No se trata de eso. No, porque realmente podemos entrar, sí, lo que es un modo hasta yo diría metafórico de describir, es lindo lo que vos decís, Yoshi, es casi un modo metafórico de describir la fuerza del lenguaje sobre el mundo, sobre el mundo. Pero aún desde un punto de vista de lo que sería más ciencia dura, como lo que yo me da la cabeza para entenderlo, hagamos una tal cosa y ese hagamos en el devenir diario hace que inventemos cómo hacerlo a través de la palabra, de las acciones o donde sea. Es lo que puedo llegar a entender desde la no ciencia filosófica, qué sé yo. Bueno, no importa, es lo que se me ocurre. No, es verdad, como que como Sof Maaseh de Machshavat Hilá, digamos, claro. el acto empieza, se consume el acto después del pensamiento. Y Patrick, ¿qué querías decir? No, quería dar un ejemplo que yo siempre usaba cuando explicaba estas cosas, ¿no? Que me parece que es como muy gráfico. Antes de Newton las cosas simplemente se caían. A partir de Newton y la enunciación de la teoría de la gravedad, las cosas, hay una fuerza de atracción a la Tierra. Explícalo un poquito. No, es esto, que... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La palabra. Porque no cambia la naturaleza de Newton, pero... Lo simbólico viene a nombrar a la cosa. No sé si había, por ejemplo, vos decís, digo agua y yo puedo pensar en el agua, con lo cual estoy dando una existencia a partir de la palabra. Claro, está bien, claro. Y no necesito tampoco traerme un vaso para darme cuenta de lo que estás hablando. Ahora, lo que también es interesante es que más o menos coincidente, digamos, con Rashi, poquito más, poquito menos en el tiempo, claro. Rambam habla de metáfora, ¿no? Es decir, la Torá como metáfora. Por eso Dios
no tiene brazos, no tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante, ¿no? Que en la Edad Media él hable de metáfora. Es ¿no? verdad, vos sabés que es muy interesante esto lo que vos decís, porque cuando yo estoy explicando esto, metonimia y metáfora, y hablo de la lingüística moderna, me sorprende ahora lo que vos decís, porque nosotros mismos estudiamos el Rambam, cómo él entiende el Midrash, y él mismo habla de metáfora ahí, verdaderamente, y debe ser que el vocablo metáfora es un vocablo del griego, de donde Rambam lo toma. Es verdad, esto que por ahí lo que sistematiza la lingüística más en estos dos mecanismos del decir, de metáfora y metonímia. Muy interesante. Yo imagino que el hombre desde sus inicios hablaba con metáforas sin saber que eran metáforas, o sea, la usaba y después le puso nombre. O sea, claro, me es la imposible metáfora pensar es una que... Una pregunta. Sí, ¿qué decís, Cintia? Una pregunta también. Metáfora sería como en la Torá, el Mashal y el Nimshal. No. La metáfora es cuando se nombra. No, la Mayal y Mishal es el ejemplo y la significación de ese ejemplo, que eso aparece mucho en los Nevi'im, en las profecías. Pero la metáfora es cuando se nombra, es decir, cuando se condensa en un vocablo distintas significaciones. Por ejemplo, si yo digo, en términos del Rambam que nosotros estudiamos y que trajo recién Alisa, el Midrash cuenta un cuento. Hay quienes lo van a entender literalmente, eso, no en forma metafórica. Hay quienes lo van a entender también en forma literal, eso estudiamos en el Rambam, y que unos y otros van a entender de una historia mágica y los otros van a entender de una despreciación del Midrash. ¿Qué dice el Rambam? Lo que nosotros estudiamos, el cuento que trae el Midrash da cuenta metafóricamente de otra idea. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, a mí es el ejemplo que siempre me viene, para nombrar el sol, la metáfora se usa mucho en poesía, ¿no? Dice, las perlas de tus dientes, un enamorado le puede decir a otra. Las perlas de tu diente, en realidad, ni perlas, ni el producto de perlas, ni la sustancia de perla tiene que ver, pero ¿qué le está diciendo? Ni le está hablando de los dientes, le está hablando de la belleza de su boca, que nada tiene que ver con la perla, pero que está condensado por la belleza, la blancura, varios elementos están condensados ahí. A mí el ejemplo que siempre me gusta dar de metáfora es cuando hablamos del sol y lo llamamos astro rey. Es un astro, en realidad sí, porque el sol dentro de los astros es el que para nosotros es el que domina, y el rey, por ejemplo, el rey de la selva, que es el león, habla de un reinado que no tiene nada que ver con un reinado, menos aún el sol. Lo expliqué, que se entiende, Cintia. Sí, claro. Okay. Bueno. Yo quería, bueno, tenemos solo los últimos 10 minutos.
bueno, primero voy a hacer referencia a lo que preguntaba Cintia la vez pasada y ahora lo trajo Alicia, digamos, en el principio de este encuentro. Y porque esto venía a cuento de que yo dije racionalista. Y por ahí, sin explicar mucho, racionalista, me refiero, es como Lacan en un momento, lo copié de Lacan en un momento dice Platón analista. Cuando Lacan analiza el banquete de Platón, él saca una versión que dice Platón analista, que en realidad ni Platón ni Rashi se advienen a la clínica del psicoanálisis. Ahora, cuando digo, yo digo racionalista, me refiero cuando pescamos la interpretación psicoanalítica de la lectura de la Torá en Rashi. Y en cuanto a lo que vos decías, Cintia, pero ¿quién es el que habla, el que insinúa, el paciente que habla o el analista que interpreta? En realidad es los dos. En realidad, ¿por qué? El analista interpreta o Rashi interpreta porque está ya incluido en el modo de leer, que esto está incluido en el decir, porque si no sería un invento. De movida, desde lo manifiesto, está dado. El paciente habla como quiere, como puede. Cada uno habla como quiere. De hecho, el ejemplo que dimos del sueño de Paró habla como él relata lo que soñó. Ahora, si en el relato mismo está incluido esa insinuación, como vos decías el encuentro pasado, o como decimos ahora, los procesos de metonimia y de metáfora, y el Rashi puede interpretarlo así, el analista puede interpretarlo así. ¿Y para qué sirve que el analista lo interprete de esta manera? Porque esto propicia el desarmar el enunciado fijado que enferma al paciente. Es decir, entenderlo solo de esta manera, sin este desplazamiento y esta condensación, es lo que le hace el padecimiento del paciente. En cuanto a la Torá, es Rashi que nos amplía, nos abre un mundo nuevo de transmisión de la Torá. ¿Se dan cuenta? Bueno. Yo quería traerles, pero para sin indagar en eso, el Rashi justamente de este Shabbat, cuando la Torá dice, Veaya ekef tishmeun et mitzvotá et mishpatim haele, que significa, es el texto que les mandó también Yoshi, en cuanto ustedes, estén atentos, tishmeun, las mishpatim, en cuanto estén atentos a estos mishpatim, pero la Torá usa veaya ekef tishmeun. Fíjate, para eso por ahí está clara también, Cintia, que no es mashal imshal. Ekef es en cuanto escuchen, pero además Ekef se le asocia al Midrash, que es Ekef, todos sabemos, es un talón. Bueno, y acá, ¿qué tiene que ver el talón? En realidad, ve allá, ¿qué explica Rashi? Está referido a las mitzvot, a las leyes civiles, porque dice Mishpatim, a las leyes civiles que el común de la gente desprecia. ¿Dónde lee Rashi desprecia? Porque habla de talón. Y el talón remite, fíjense el desplazamiento,
El talón, eje remite a talón, el talón le remite al pie y el pie le remite a que uno pisa. Pero resulta que pisar una mitzvah metafóricamente está condensado en despreciarla. Cuando uno desprecia algo no necesariamente lo pisa con el talón. Fíjense, me pareció interesante que yo esto justamente cuando estuve estudiando Torah este Shabbat por Parashat Tekel y ya tenía esto en la cabeza, se me juntó, ¿no es cierto? Como a mí me gusta que no nos corten, sino que nosotros cerremos, esto más o menos es lo que preparé para hoy, y si tienen alguna duda, algún aporte, son muy ricos los aportes de cada uno. Y además yo me nutro de lo que ustedes dicen. ¿Dejamos acá?